Les he mostrado el patrón, entonces ahí está todo lo que teníamos que resolver. Bien, ya habíamos visto la primera parte de lo que es perfiles bioquímicos, hemos empezado con perfil metabólico. Teníamos que terminar con el tema de hipoglicemia. A ver, entonces, si hiperglicemia significa un aumento de la glucosa en sangre, hipoglicemia, puntualmente, ¿desde qué cifra podemos decir que un paciente está con hipoglicemia? Abajo de 90. ¿Cuánto es el valor normal de glucosa en sangre? ¿Cuánto es? 70, 110. Hipoglicemia, menos de 70. ¿No ve? En teoría, la hipoglicemia sí se puede considerar por debajo de 70. Es decir, que es la disminución anormal de la glucosa plasmática por debajo de niveles fisiológicos, ¿ya? Pero esto tiene que ser considerado o relacionado con otras situaciones. Y hay que tomar en cuenta que por sí la bajada de glucosa por debajo de 70 no te va en todo caso a desencadenar síntomas o algún tipo de trastorno a causa de esta baja de glucosa, ¿ya? ¿A dónde va a afectar y cuáles van a ser los principales síntomas que un paciente puede tener por la baja de azúcar? Principalmente a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? En todo caso, si vamos a hablar de un tema de hipoglicemia, ¿qué tipo de síntomas ese paciente puede estar presentando? Sueño, después, Mareos. síncope. Sistema nervioso central, más o menos, ¿cómo lo podemos asociar? Sueño, mareos tal vez, ya, podemos hablar de un síncope. ¿Qué? Astenia, ya. Ya. Dificultad de atención, un poco, qué sé yo, de... ¿Cómo despiertan ustedes en la mañana? Impotencia, pues, doctor. ¿Qué? Impotencia. ¿Hipotencia? ¿No? Hipotencia. ¿O hipotensión? ¿No? Pero, o sea, se trataría más que todo de problemas relacionados a ¿qué? O sea, déficit de atención, falta de concentración, incluso ya cuando estamos un poco avanzados más o menos a esta hora, ya nuestra glucosa ya está bajando a estos niveles. ¿Qué? Ya, pero hay un detalle. El diagnóstico laboratorial de la hipoglicemia no solamente va a confirmar la alteración, sino también nos va a poder orientar a una posible etiología. ¿A qué me voy? Cuando el paciente nos reporta una glicemia por debajo de 70, ya tendríamos que estar pensando en qué es lo que está sucediendo. Pero cuando los niveles bajan por debajo de 50, ahí es clínicamente peligroso. Ahí el paciente tranquilamente puede entrar en un problema de un coma hipoglicémico. ¿A causa de qué? A causa de la falta de glucosa a nivel cerebral. Y ahí eso prácticamente es mucho más complicado poder devolver al paciente de esta situación. ¿Ya? Entonces, si un paciente con una posible diabetes o con un posible tratamiento con insulina viene y les dice, doctor, tengo sueño, estoy cansado y me duele la cabeza, y está viniendo a primera hora de la mañana, tengan mucho cuidado. Háganle tal vez una glicemia capilar con glucómetro si es posible, y si en todo caso ustedes ya están encontrando un nivel de glicemia por debajo de 70 y bajando, ese mismo momento administrenle cualquier situación, o denle de comer o denle una pastilla o algo. Ese paciente tranquilamente puede entrar en un coma hipoglicémico en un momento, y eso es muy difícil de recuperar, ¿ya? Entonces, para poder clasificar la hipoglicemia vamos a tener dos tipos. Una que en todo caso se va a presentar en ayunas y otra que se va a presentar después de comer. El que se presenta en ayunas ocurre por un periodo prolongado sin ingesta de alimentos, ¿ya? Lo que normalmente, como su nombre lo indica, en ayunos. ¿Okay? Por eso es que algunas veces las personas que entran en, digamos, entre comillas, en huelga de hambre, solamente es de nombre, ¿ya? Porque bien que están comiendo alguna cosa o bien que están soportando que se hambre, pero están controlando su glicemia. No están comiendo, pero sí están introduciendo glucosa o galletas, lo que sea, pero sí. Por eso es de nombre, huelga de hambre, ¿no ve?
¿Y cuánto creen ustedes que una persona puede estar sin comer? Así, en su percepción o en su criterio. Sin ingesta de alimentos, tomando en cuenta todos los sistemas de regulación de glucosa en el organismo. Cuando algunas veces han escuchado en noticias, ¿cuánto ha sido lo máximo que una persona ha soportado una huelga de hambre? Entre comillas, vuelvo a decir. Aproximadamente y fisiológicamente una persona puede estar sin comer entre unos 7 días a 10 días, aproximadamente. Porque ya después de eso, ya empiezan a sentirse los síntomas de hipoglicemia y después de inanición. ¿Ya? Entonces, podamos tomarlo en cuenta entre 7 a 10 días como máximo. Ahí es donde interviene todo el mecanismo de regulación, glucagón, gluconeogénesis, glucogenol, bueno, un sinfín de procesos que van a tratar de regular de manera, fisiológica esa falta de glucosa. ¿Verdad? Entonces podemos tomar en cuenta ese detalle. Después tenemos la hipoglicemia postprandial, que como su nombre lo indica, se presenta después de comer. ¿Cómo es esto posible? Entonces, miren, se va a presentar a las 2 o 5 horas después de la ingesta de alimentos. ¿Ya? Esto más que todo se presenta con pacientes que tienen problemas relacionados a la segregación de insulina. Es decir, que o van a tener mayor cantidad o van a segregar mayor cantidad de insulina o simplemente van a tener un problema al momento de absorción. Esto, por así decirlo, se presenta en pacientes que han sufrido una resección gástrica, lo que normalmente ahora llamamos como cirugía bariátrica, es decir, reducen el volumen de su estómago y en todo caso llegan directamente a tener esta complicación. ¿Ya? Bien, ¿cuáles van a ser las posibles causas en estos dos casos? En el caso de la hipoglicemia de ayuno, puede estar relacionado o está relacionado directamente con tumores productores de insulina, insulinomas, principalmente a nivel del páncreas. Uso exógeno de insulinas o sulfonilureas, es decir, pacientes que están con tratamiento hipoglicemiante, ya sea con insulina o metformina, glibenclamida o tratamientos disasociados. Déficit hormonales, más que todo relacionados a la insuficiencia suprarrenal y hormona de crecimiento. La hipoglicemia de ayuno o en ayuno, más que todo siempre va a estar presente en la adolescencia, ¿ya? Es decir, los muchachos entre los 10 a 15 años siempre pueden tener una tendencia a sufrir hipoglicemia. Lo interesante en estos casos es que ellos no sufren de síntomas como tal. ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento también regula los mecanismos de control de generación de glucosa. Enfermedades sistémicas como hepatopatías crónicas, insuficiencia renal avanzada o sepsis. En un momento les habíamos dicho que la sepsis como tal es un proceso que en todo caso el cuerpo siempre va a estar alerta, siempre va a estar estresado. Entonces va a requerir mayor cantidad de uso de glucosa. Esa cantidad de energía que tiene que generar el cuerpo puede repercutirse en una posible hipoglicemia. En una hipoglicemia postprandial o reactiva también se puede presentar en pacientes que han tenido una gastrectomía, es decir, que les han sacado el estómago por una situación como tal. O bypass gástrico, o en todo caso lo que habíamos dicho, cirugía bariátrica. Hipoglicemia funcional idiopática, en personas jóvenes sin enfermedad de base. Y en todo caso, en etapas iniciales de una diabetes como tal. ¿Ya? Bien, otra clasificación que en todo caso también podemos nosotros mencionar es debido a su desarrollo como tal. Puede haber o puede presentarse hipoglicemia en el paciente diabético. Esto más que todo va relacionado con la hipoglicemia en ayunos. ¿Por qué? Porque es una complicación directa a la ingesta de hipoglicemiantes. Y en todo caso también va a ser causa por la interacción de otros fármacos que van a aumentar la acción de los hipoglicemiantes. Aquí en todo caso tenemos que mencionar los AINES, ibuprofeno, paracetamol y etcétera, etcétera, etcétera. Que lo único que van a hacer es potenciar, aumentar el efecto de los hipoglicemiantes. Por eso es que hay que preguntar siempre a los pacientes si están tomando o si tienen un tratamiento instaurado. Peor si en todo caso es un paciente con una posible diabetes y a la vez también esté con un tratamiento antiinflamatorio en base a AINES. ¿Ya?
Lo único que en todo caso pueden ocasionar en ese paciente es que su glucosa descienda de manera brusca. La hipoglicemia secundaria a otras patologías, principalmente las enfermedades hepáticas y renales. Las enfermedades hepáticas, ¿por qué estarían aquí? ¿O por qué relación tendrían las enfermedades hepáticas con hipoglicemia? ¿Qué hormona produce el hígado? Que va relacionado con la glucosa. Glucógeno. No. ¿Cómo es? El glucagón. ¿Y el riñón? ¿Qué relación tiene? Por ahí va. Por ahí va. No nos olvidemos que la eliminación de glucosa a través del riñón es anormal o es normal. ¿La eliminación de glucosa en orina es normal o es anormal? Anormal, ¿no ve? O sea, es decir, la glucosa no puede salir a través, o no puede filtrarse porque es una molécula bastante grande. Es decir, tiene que retornar nuevamente al organismo. Entonces, si vamos a tener un paciente que va a tener un problema renal, automáticamente ese paciente va a empezar a eliminar una gran cantidad de glucosa. ¿No ve? Esa glucosa no va a circular, no va a retornar hacia el organismo, se va a eliminar. Y ahí está en todo caso la situación por la cual estos pacientes también pueden llegar a complicarse con una hipoglicemia. Idiopático sin causa aparente. El término idiopático significa que no tiene causa, es desconocido. Sin embargo, también se puede decir que en todo caso se debe a un desequilibrio propio del paciente, ya sea por cualquier situación, estrés, qué sé yo, alguna situación emocional. No nos olvidemos que el tema psicológico también afecta mucho, principalmente al tema de glucosa. Los pacientes que están ansiosos, que tienen algún tema de autismo, pero sí, son bastante nerviosos, tienden a tener ese tema de un aumento o una bajada de azúcar bastante brusca. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas las tenemos que indagar a través de una historia clínica. Y peor si todavía estamos hablando de pacientes con ya diagnóstico establecido, principalmente en diabetes. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un control exhausto cada mes para poder verificar si el tratamiento que nosotros le estamos dando al paciente no está haciendo que su glucosa baje por estándares bastante disminuidos o bajos. Si nosotros vamos a llegar a ese punto, tenemos que volver a reajustar las dosis para poder establecer o para poder, qué sé yo, pues si el término vale, calibrar los medicamentos que vamos a usar. En los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, tenemos que tomar en cuenta que la insulina es el tratamiento ideal. En pacientes con diabetes tipo 2, está directamente la glibenclamina o la metformina. Y hasta en esas situaciones tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente, siempre se va a empezar con la metformina. Y si en todo caso no vamos a tener un efecto ideal o objetivo, ya en todo caso podemos empezar a pensar en asociarlo con la glibenclamina. ¿Qué ha pasado? No, doctor. Gracias. ¿En qué están el fármaco? Sí, beta-lactámicos. ¿Todavía no han llevado el hipoglicemia? No. Bueno, bien. Dentro de lo que es la hipoglicemia, hay una triada característica que en todo caso nos dice que ese paciente sí o sí está con una baja en azúcar. La triada de Whipple es prácticamente el conjunto de 3 síntomas o en todo caso de 3 factores que nos dicen que ese paciente está en un riesgo de sufrir un coma hipoglicémico. Principalmente, si vamos a hablar a nivel laboratorial, la concentración plasmática de glucosa baja al momento de presentarse los síntomas. ¿Qué síntomas en todo caso son compatibles con hipoglicemia? En todo caso, los síntomas que en todo caso ya hemos mencionado hace momentos, cansancio, sueño y demás cosas. Es decir, si yo voy a tener un paciente que ya está entrando con una hipoglicemia por debajo de 70 y dice en todo caso, o en todo caso encuentro síntomas compatibles que hemos mencionado hace momentos,
ya estaríamos hablando de un riesgo de un coma hipoglicémico. Si en todo caso podemos revertir todos esos síntomas con simplemente la ingesta de algún contenido en azúcar y este paciente logra restablecerse, ya estamos hablando de la triada de Whitney. Pero tomar en cuenta que si es que se repite nuevamente esta situación, tenemos que hacer un control bastante exhaustivo para identificar qué es lo que está sucediendo con ese paciente. Porque no es la primera vez que va a venir en repetidas oportunidades a causa de esta situación. Y ahí es donde tenemos que identificar bien cuál es la causa de esa posible hipoglicemia. ¿Ya? Bien. Para recordar simplemente y para dejar bien en claro, los valores normales de la glicemia, para tomar en cuenta, 70-99 o 70-100. Cualquiera de los dos valores es aceptable. En la hemoglobina glicosilada, que es también otro parámetro que usamos para poder determinar si ese paciente tiene diabetes o tiene hipoglicemia, por debajo de 5.7. Esos son los valores normales. ¿Ya? Esto, ojo, que en todo caso también entra en el examen. ¿Bien? Ahora, vamos a empezar con otro perfil, el perfil lipídico. ¿Cuáles son en todo caso los componentes del perfil lipídico? LDL, Colesterol. HDL, Después, triglicéridos, LDL, HDL, triglicéridos. Después, HDL, LDL, LDL, VLDL, LDL. Después, ¿son los dos? Sí, bueno, los más importantes. ¿Ven? Hay que tomar en cuenta que entre estos dos, para poder determinar si ese paciente está con un riesgo cardíaco, vamos a tomar en cuenta principalmente el colesterol. ¿Por qué el colesterol? Si estoy hablando de riesgo cardíaco, ¿a qué lo asociaría? colesterol, Un infarto. Perfecto, está bien. Acepto tu respuesta. ¿Pero a causa de qué? de hematrombosis. Muy bien. El colesterol es un riesgo bastante elevado para que ese paciente sufra de aterosclerosis. Y ahorita vamos a ver por qué. Los triglicéridos, si bien no son muy dañinos, son parte o cumplen una función más estructural. ¿A qué me voy? Que están dentro de la capa, de la membrana celular, participan de lo que es la formación de hormonas y también son los principales que también pueden ayudarnos a generar energía. ¿Ya? Son los principales. El colesterol nos ayuda, pero también hay que tomar en cuenta el riesgo que tiene. Entre el HDL y el LDL, ¿cuál habíamos dicho que es el malo y cuál es el bueno? LDL es malo. ¿Cuál es el malo? LDL. El LDL. Y el bueno es el HDL. HDL, ¿no? ¿Por qué el HDL es bueno? Lleva la grasa salida. Muy bien. Y el LDL al revés, ¿no? Saca la grasa y lo lleva hacia el exterior. Muy bien, entonces hasta ahí está muy bien. Pero en todo caso, ¿cómo es que vamos a tomar en cuenta esto? Cuando nosotros empecemos a evaluar el perfil lipídico, lo que vamos a pedir es el lipidograma. ¿Ya? Entonces, va a ser un grupo de pruebas o exámenes que nos van a permitir diagnosticar si el paciente está sufriendo un déficit, un error, una falla en el metabolismo de los lípidos corporales. ¿Esto a través de qué? A través del suelo sanguíneo. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta lo que les mencionaba hace un momento. El riesgo cardiovascular, esto en todo caso, siempre va a estar asociado al perfil lipídico, ¿ya? Es decir, que cuando les digan a ustedes quiero hacer una evaluación del riesgo cardiovascular, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el lipidograma. Ahí, si en todo caso, aquí está el caso, si esto lo vamos a asociar, esto tomen en cuenta, con la hipertensión arterial
el paciente tiene diabetes mellitus y el paciente nos dice que tiene hábito tabáquico, el riesgo cardiovascular de ese paciente es más alto. Pero, si hay un exceso en la concentración plasmática del lipidograma, si va a estar dentro de los valores normales, posiblemente su hipertensión, este paciente no tenga hipertensión arterial. Si tiene diabetes mellitus, o si en todo caso tiene hábito tabáquico, no podríamos estar hablando de un riesgo cardiovascular. Entonces, para poder determinar un riesgo vascular, tengo que cumplir con estos 4 parámetros. Y ahí en todo caso decir que el paciente sufre, o en todo caso está en riesgo inminente de una falla cardiovascular. ¿Ya? Entonces, para eso necesito saber los valores normales del lipidograma. ¿Ya? Vamos a empezar con los triglicéridos. ¿Qué concepto podemos dar a los triglicéridos? ¿Quién se acuerda de bioquímica? ¿Qué son los triglicéridos? Sabemos que son lípidos, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cómo conceptualizamos triglicéridos? ¿Cómo? Son lípidos de almacenamiento que se emplean para obtener energía y la mayoría se encuentra en el tejido adiposo. Sus valores normales, el ideal, es por debajo de 150 miligramos sobre decilitro. Ese es el concepto. Bien, aquí en todo caso vamos a hacer mención de una diferenciación en edad. En los adultos mayores de 18 años, el valor ideal es por debajo de 150 miligramos sobre decilitro. En los niños de 10 a 17 años, de 90 miligramos de decilitro. Y en los niños de 2 a 9 años es de 75 miligramos de decilitro. Esto obviamente, al igual que la glucosa, va a elevarse después de la ingesta de alimentos. Es decir, nuevamente tenemos que hacer énfasis en las recomendaciones que siempre hemos establecido. Que el paciente siempre tiene que venir en ayuno. ¿Verdad? Mínimamente en todo caso de entre unas 8 a 12 horas para poder tener un valor aceptable y correcto. Ahora, dentro de lo que es el aumento de los triglicéridos, lo vamos a denominar como hipertrigliceridemia. Y esto lo vamos a denominar cuando el paciente nos reporte un valor de triglicéridos arriba de 150. Esta hipertrigliceridemia también podemos dividirla o clasificarla en dos: primarias o hereditarias y secundarias o metabólicas. Las primarias siempre van a obedecer a un orden genético, es decir, a un desorden, principalmente en el metabolismo de tipo hereditario. Aquí en todo caso podemos decir que en todo caso vamos a hacer un poco más énfasis en los antecedentes familiares. Si el paciente nos dice que su papá ha muerto de un infarto agudo de miocardio, era o sufría de obesidad, entonces podemos estar pensando que ese paciente tiene una hipertrigliceridemia familiar. De la misma manera, una deficiencia familiar de lipoproteína lipasa en su factor de la apoproteína también nos puede ayudar a decir que ese paciente tiene o corre el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio a causa de una hipertrigliceridemia. Asimismo también, entre lo que son las hiperlipemias mixtas, ya sea primaria o secundaria, ahí en todo caso ya empezamos a enunciar las secundarias. Dentro de las secundarias van a estar más que todo relacionadas a un tema metabólico, es decir, a una ingesta elevada de alimentos o de grasas, como por ejemplo en casos de un paciente con obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, consumo abundante de etanol, situaciones de estrés, pacientes con embarazos, fármacos más que todo en el consumo de estrógenos y glucocorticoides, o hepatitis aguda, lupus eritematoso sistémico o neoplasias. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene el consumo excesivo de alcohol con la hipertrigliceridemia? ¿Qué es lo que hace el alcohol en el organismo? Subir el azúcar. ¿Y con los lípidos? ¿Está bien tu pregunta? ¿Está bien tu respuesta? ¿Y con los lípidos qué es lo que hace el alcohol?
Cuando un paciente está, no es por estereotipar, pero un paciente alcohólico, ¿qué es lo primero que empieza a... ¿Cómo se puede identificar un paciente alcohólico? ¿Qué? Exacto, muy bien. O sea, el abdomen empieza a crecer muy desproporcionalmente con el cuerpo como tal. Simplemente el abdomen empieza a crecer. ¿Y qué hemos dicho? ¿Dónde se almacenan los triglicéridos? Muy bien, ¿no ven? Entonces, el único lugar. Puede ser flaquito, pero siempre el estómago o el abdomen va a estar aumentado. O es como que estuviera, en pocas palabras, paciente como que estuviera embarazado. ¿Verdad? Ese es el signo. Entonces, hace que el paciente empiece a acumular mayor cantidad de grasa en un determinado sitio. Y en estos casos, en el abdomen. Esa es la situación por la cual nosotros podemos relacionar el abuso de consumo de alcohol. El embarazo, ya sabemos, por obvias razones, ¿no ven? La mujer tiene que prepararse y tiene que, en todo caso, acumular bastante tejido para poder suplir todos los requerimientos o exigencias que su cuerpo le va a solicitar. Estrógenos o glucocorticoides. Los triglicéridos también se generan a través de estas situaciones. Ayudan, en todo caso, a que se formen estas dos hormonas. Y bueno, la diabetes mellitus va asociada con eso. Por eso es que cuando nosotros hemos mencionado esos 4 factores para poder determinar el riesgo cardiovascular, también está metida la diabetes mellitus. Todas estas situaciones, lo único que en todo caso nos van a llevar a comprender o en todo caso evitar es un posible infarto agudo de miocardio. Esto quiero que lo entiendan bien. El lipidograma siempre lo tenemos que relacionar con el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el colesterol o los triglicéridos empiezan a elevarse, significa que ese paciente fácilmente puede desarrollar una arteriosclerosis y por ende un infarto agudo de miocardio. Bien. Colesterol. ¿Quién me dice el concepto del colesterol? Nada. Lo que pueden ser lípidos que se suelen encontrar en los vasos sanguíneos. Por ahí va. Si el otro es un lípido de almacenamiento, ¿este de qué será? ¿Un lípido de qué? ¿De uso? ¿Mm? Un poco más... si el otro es de almacenamiento, este va a ser de estructura, ¿ya? Es un lípido que interviene de forma esencial en la constitución de membranas celulares y es un precursor de la síntesis de hormonas esteroideas, ¿ya? Esa es la diferencia. Los triglicéridos se almacenan. En cambio, el colesterol sirve para estructura o nos va a ayudar en todo caso a constituir membranas celulares y para poder formar hormonas esteroideas, ¿ya? Su valor normal ideal es por debajo de 200 miligramos de cilindro. Aquí de igual manera que en los triglicéridos vamos a poder decir que aquí vamos a tener dos situaciones. Una hipercolesterolemia, la vamos a notar cuando estos valores ascienden arriba de 240. Y de la misma manera podemos dividirlas en dos, fisiológicas y patológicas. Las fisiológicas, como su nombre lo indica, van a ser situaciones que el mismo cuerpo está comprendiendo que necesita hacer para poder afrontar una situación como tal. ¿Y cuáles son esas situaciones? El embarazo o el puerperio, el periodo postprandial, que es evidente, edad avanzada, el periodo invernal y más que todo los varones, ¿ya? Al igual que algunos animales, y esto en todo caso no hay que tomar como una nómada, nosotros tenemos la tendencia, y no sé si han notado alguna vez, que en invierno o en el periodo invernal empezamos a comer más y también empezamos a engordar un poco más, ¿verdad? No sé, o sea, eso es lo normal, lo natural. Y peor todavía los varones. Eso es lo que dice la literatura. Pero, ¿qué es lo que sucede? A mayor temperatura también baja la cantidad o también baja la sensación de hambre. ¿Ya? ¿Todo eso por qué? Porque el cuerpo mismo está reaccionando, es decir, está haciendo frío, tengo que comer más.
Entonces, cuando está haciendo bastante o la temperatura también eleva, ya no te pide comida, sino te pide bastante hidratación, es decir, bastante consumo de agua. Y los varones somos los que más sufrimos de esa situación, a comparación de las mujeres. ¿Y por qué será? ¿Se han puesto a pensar? Mayor su energía, puede ser. No es porque sean más fuertes, ¿ya? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que tienen ella que no tengamos nosotros? ¿Qué? Ellas tienen testosterona. No, nosotros. Ah, también los estrógenos. Los estrógenos ayudan un poco también a suplir esa situación. La testosterona como tal nos dice que en todo caso tenemos que comer más y en todo caso empezamos a acumular más. O sea, es decir, como esto es de estructura, es decir, ayudan en todo caso al tema de las hormonas esteroideas, la testosterona es la que mayor cantidad de colesterol requiere. Es decir, nosotros necesitamos mayor cantidad de colesterol para poder tomar testosterona en comparación de las mujeres. Por eso es que las mujercitas siempre están más en línea que nosotros. De tipo patológico, podemos mencionar hereditarias o secundarias a alguna patología. ¿A qué tipo de patologías? A una coléstasis enterhepática, es decir, a un problema directamente en la circulación hepática, hipertiroidismo, obviamente, porque en todo caso al aumentar la hormona tiroidea nuestro metabolismo va a aumentar, obesidad, obviamente, síndrome nefrótico, anorexia nerviosa y diabetes mellitus. Nuevamente estamos hablando de diabetes. ¿Por qué la anorexia nerviosa? Si anorexia es anulación de la sensación de hambre. ¿Alguien sabe qué es la anorexia nerviosa? Tiene algo que ver con el hábito alimenticio. ¿Alguna vez han preguntado? Si hay pérdida de peso. Es lo que normalmente nos dicen, ustedes comen a deshora. Nick, Matías, ¿tú desayunas? A veces. ¿Almuerzas? Usualmente. ¿Cenas? Usualmente. ¿Comes a deshoras? Usualmente. Entonces surge esa anorexia nerviosa. ¿Tú? ¿Quién más? ¿Quién come ahora? O sea, respecto al desayuno no sucede. Qué mentiroso. Los varones, bueno, en todo caso, nosotros como personal médico, siempre vamos a tener esa tendencia a comer a deshora. O alguito no cenamos o no desayunamos o no almorzamos, pero a media tarde o media mañana bien que le estamos metiendo a esto. Entonces, eso es más o menos lo que se relaciona con la anorexia nerviosa. Es decir, que no tenemos un horario establecido de alimentación, pero sí en todo caso, por esa sensación, o sea, la falta de hambre, tenemos la tendencia o tenemos esa mala costumbre de comer a deshora. Eso es lo que sucede. Y nosotros, como personal médico, somos los que tenemos somos más propensos a sufrir una hipercolesterolemia. ¿Ya? O para nosotros, ¿no? Ahora, en la hipocolesterolemia, es decir, la disminución del colesterol, hay dos tipos, primaria y secundaria. En la primaria directamente lo vamos a asociar a la beta-lipoproteinemia, es decir, a la enfermedad de Tangier. Es decir, que esta proteína es la que se va a encargar de no producir o de no generar colesterol dentro del organismo. No es relevante, no tiene relevancia clínica, pero es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? ¿A quiénes va a afectar más esta enfermedad de Tangier? Es a los varones. Secundaria, a insuficiencia hepática, hipertiroidismo, aquí está mal, hipotiroidismo es aquí, malnutrición, anemia, que va a estar más que todo asociada a la perniciosa y a la hemolítica, y hepatopatías agudas y crónicas. ¿No? Ahora, vamos a hablar de estas dos lipoproteínas, de la HDL y la LDL. ¿Ya? Como habíamos dicho, la HDL es la que en todo caso nos va a ayudar, es la que va a contrarregular a lo que es la LDL. Ahí donde podemos decir que viene su función y su diferencia. La VLDL es casi similar a la LDL
Es decir, 10% del colesterol va ligado a esta lipoproteína y va a ser ligeramente aterogénica. En cambio, la LDL es 70% asociado a lo que va a ser el transporte del colesterol y esta lipoproteína sí es altamente aterogénica. La HDL, en cambio, es la que en todo caso va a transportar el colesterol hacia el hígado y eliminarlo de varias maneras y son más que todo protectoras frente a la formación de ateromas, ¿ya? Si nosotros vamos a encontrar en un laboratorio o en un paciente una LDL más colesterol elevados, ahí directamente nosotros podemos decir que ese paciente está en riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Si en todo caso encontramos estos dos elevados. Pero, si esto lo voy a asociar, si este resultado lo voy a asociar, un aumento, pues, una disminución de lo que es de la HDL, ahí sí ya estamos confirmando que ese paciente está con un infarto agudo de miocardio. Pero, si va a haber un aumento de la HDL, podemos decir que ese paciente está actuando de manera regular para poder prevenir esa situación. Ahorita vamos a hablar de eso. Y vamos a hacer un jueguito. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los valores normales? En la HDL, en los varones tiene que estar por arriba de 40 miligramos sobre decilitro y en las mujeres por arriba de 50. En cambio, en la LDL, esta siempre tiene que estar por debajo de los 100 miligramos de cilindro. Esos son los dos valores normales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando va a haber un aumento de la HDL, esto más que todo se va a deber a causas primarias o secundarias. Es decir, que cuando va a haber un aumento, es posible que ese paciente esté realizando mayor esfuerzo físico o esté realizando ejercicios como medida de protección. Tal vez incluso ese paciente puede tener un consumo moderado de alcohol, que no es malo, pero tampoco es recomendable. O en todo caso ese paciente tiene tratamiento con insulina a causa de una posible diabetes. Y cuando va a disminuir la HDL, nosotros la asociamos directamente a obesidad y sedentarismo, a hábito tabáquico, diabetes mellitus o un posible síndrome nefrótico. Nuevamente estamos hablando de 2 o 3 situaciones que en todo caso nos van a hacer elevar en nuestro riesgo cardiovascular. La obesidad y el sedentarismo, paciente con hábito tabáquico y diabetes mellitus asociados a una disminución de la HDL, ya tenemos que estar pensando en que ese paciente tiene un problema de origen cardíaco. ¿Ya? Ahora, el lipidograma nos lo van a presentar de esta forma. Y estos son en todo caso los parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Rango ideal, o rango en todo caso que nosotros podemos decir que es el óptimo para un paciente, son estos. El HDL por arriba de 40 miligramos sobre decilitro. El VLDL entre 2 a 30 miligramos sobre decilitro. El LDL siempre tiene que estar por debajo de 100 miligramos de decilitro. Los triglicéridos menor a 150 miligramos sobre decilitro. Y el colesterol por debajo de 200 miligramos de decilitro. Cuando ya en todo caso tenemos que prender alarmas y decir que ese paciente está entrando en una posible hipertrigliceridemia o en una dislipidemia. Cuando el LDL ya se encuentra entre 35 a 40 miligramos de cilindro. Aquí en todo caso ya no lo tomamos en cuenta al VLDL y directamente nos vamos al HDL, al LDL, entre 130 a 159. Los triglicéridos están aumentando entre 150 a 200, a 199, perdón, y el colesterol se dispara a 200 a 239. Y ya cuando nosotros confirmamos un posible riesgo cardiovascular o un posible riesgo cardíaco, el HDL va a estar por debajo de 35 miligramos sobre decilitro, el VLDL va a estar por encima de los 30, el LDL entre 160 y 189, los triglicéridos de 200 a 249 y el colesterol por arriba de 240. Esos son los rangos que tenemos que tomar en cuenta para poder determinar un rango óptimo, un estado de alarma y un estado crítico, donde ya tenemos que optar por alguna situación para proteger ese corazón. Aquí en todo caso ya tendría que estar pensando el uso de hipolipemiantes.
¿Conocen algún hipolipemiante? Metformina. ¿Metformina? No. Atorvastatina. ¿Qué otra estatina más conoce? Porque las estatinas, ¿no ves? Son las que producen ese efecto hipolipemiante. Normalmente siempre se les da a los pacientes cardíacos. En fármaco 1, si le... ¿Se acuerdan? ¿Y qué para la metformina no está en los pacientes diabéticos? La metformina es para pacientes diabéticos, pero para pacientes con hiperlipemia o por dislipidemia. La atorvastatina es una, la risuvastatina es otra. Entonces, esos tratamientos son los que nos van a ayudar a disminuir prácticamente triglicéridos, colesterol, LDL, para poder en todo caso restablecer o bajar el riesgo cardíaco en estos pacientes. ¿Ya? ¿Seguimos? Con la base. ¿Qué hora es? 40. 38 es. Cardíaco es fácil. Esto más y listo, nos vamos. Rapidito, sí. Perfil cardíaco. En perfil cardíaco, ¿qué es lo que vamos a ver? Son principalmente las enzimas cardíacas. No, aquí lo vamos a dejar, pero se van a llevar tarea. Continuamos. Pasamos al tema. Para el día martes. Quiero que me hagan de manera escrita. Sé que no están llevando el fármaco, pero es bueno que lo adelante. El tema de hipoglicemiantes e hipolipemiantes. Entre los hipoglicemiantes sabemos que hay dos familias, ¿no? Hay dos familias. Y por favor descríbanme cuáles son los miembros de esas dos familias. No es complicado. Entre los hipolipemiantes de la misma manera. Están distribuidas por familias. No les estoy diciendo que hagan dosis, no les estoy diciendo que hagan presentación, no les estoy diciendo que hagan concentración. Simplemente desglosen cuáles son los fármacos hipoglicemiantes y cuáles son los fármacos hipolipemiantes. Nada más. ¿Ya? Eso para el día martes. Así sencillo. Ese va a ser su primer. A mano. Porque es la única manera de que solo nombrar. Ese es su primer trabajo de 5 puntos para el segundo paseo. ¿Ya? Eso para el día martes. ¿Ya? Ok. ¿Qué? ¿Va? Terminamos perfil cardíaco y empezamos con casos clínicos. Porque ya estaremos con los 3 temas importantes. ¿Ya? Una cosa que me olvidaba. Ustedes van a dar ECOE. Nos van a hacer ECOE. ¿Voluntaria? Hasta Vamos a donde dar sé, en este creo que semestre va a en ser décimo, en igual. el mes de noviembre. Ya está. Noviembre. ¿Qué fecha? Creo que es a principios de noviembre. Ah, Entonces, prepárense. Ya les voy a ir explicando también cómo se realiza. ¿Ya?